Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos aquí a la máquina de pensar. ¿Cómo están? Se ha alargado a llover en Montevideo, al menos en el centro, en la ciudad vieja de Montevideo, unas gotas gordas que caen sin fuerza, dijera Mario Lebrero, en el alma de Gardel, el último libro que acaba de ser editado. Concretamente así dice Lebrero, dice, hay una forma, dice: llovía con fuerza pero sin velocidad, gotas muy pesadas que estallaban con ruido al tocar las baldosas. Hay una forma de placer muy intenso que es difícil de describir y que aparece solo en la vejez. Dejé pasar varios ómnibus que me servían todos en realidad, pero no quería interrumpir el placer. Es algo parecido a la lluvia, algo que cae y se dispersa. Bueno, esa lluvia o algo muy similar está cayendo ahora en el centro de Montevideo. Quiero decirles, bueno, que El alma de Gardel es una novela corta que se acaba de editar, Random House Mondadori lo acaba de editar en ese plan que lleva de la reedición de todos los títulos de Mario Lebrero. También nos llegó aquí a la mesa de controles poemas para celular, no sé si es porque sabía que hacemos el Te Cuento Qué, el concurso de minicuentos, o porque José Busquet simplemente ha pasado por aquí. Ya él ha escrito un libro de cuentos y ahora sacó un libro de poesía, Poemas para celular, de José Busquets. Es un docente, un profesor sociólogo de la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Sociales. También otro libro de poemas de Gerardo Molina, Poemas de la Floresta. Los dos son, uno es de Editorial Casca y otro Ediciones Abre Labios, el de José Busquet. Nada, empezamos aquí este lunes en la máquina de pensar. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, contento por el fin de semana y por Peñarol, y al flaco Germán también, supongo yo, contento por Nacional, en la producción de este programa. Esta semana dedicada a Felisberto Hernández, Felisberto Si el agua hablara, ese es el título que le pusimos, en alusión a un libro que salió hace poquito, hace 2 meses, que se llama precisamente así, Felisberto Hernández Si el agua hablara, y que vamos a hablar de él mañana. Es un estudio en torno a cómo recibieron los críticos uruguayos los libros de Felisberto, la recepción crítica que tuvo la obra Felisberto Hernández mientras él estuvo en vida. Fue fue un gran escritor, pero un raro, y obviamente le costó muchísimo que lo reconocieran, y tuvo serias trancas, obstáculos desde el punto de vista crítico. Hubo gente que también lo reconoció, no lo acompañó la suerte con los oyentes. Felisberto Hernández es alguien, como dijo Italo Calvino, en una frase que repetimos y repetimos: es un escritor que no se parece a nadie. Dijo Italo Calvino, a nadie en Europa y a nadie en América Latina. Y con eso, claro, es muy difícil, si uno es tan original, que la crítica reconozca enseguida. Quiero decirles también que Felisberto Hernández nació en 1902 y falleció en 1964. Dice Onetti que cuando lo conoció a los 30 años era flaco, y eso lo muestran mucho las fotos, ¿no? Alguien desgarbado, flaco, que tocaba piano en conciertos por el interior, y cuando se murió en el 64 era tan gordo aparentemente que no, el féretro no pudo salir por la puerta, tuvieron que sacarlo por la ventana. En fin, son un par de las anécdotas que rodean la vida y obra de Felisberto, alguien que hizo de la literatura algo inacabado. Era alguien que siempre estaba escribiendo, pero de alguna forma no planteaba, digamos, un término real, un término convencional, digamos, a sus obras. La primera parte de la literatura de Felisberto está encarada al pasado, a la evocación de cuando él tenía 10 años, 8 años, 9 años, a sus estudios, y a cómo es difícil evocar, reconstruir el pasado sin que la memoria, sin que la imaginación nos cobre cuentas, nos invente. Él dice que sin imaginación no se puede evocar, pero la imaginación también puede deformar y puede hacerse presente demasiado, protagonizar demasiado el recuerdo. Todo esto, el tema del recuerdo, bueno, algo tiene que ver la evocación. Felisberto Hernández, la capacidad de recordar, fue emparentado en su momento con, obviamente lejanamente, ¿no?, pero con Proust, con el escritor francés, el del tiempo perdido, aquella novela de 7 tomos,
Y bueno, esto me da el pie, dijeran algunos, para darle la bienvenida al primer invitado de hoy, Nicolás Jardín. ¿Cómo andás, Nicolás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Nicolás Jardín es un cineasta, estudió en Ciencias de la Comunicación, y lo de la vocación, lo de la nostalgia, lo de reconstruir algo que ocurrió y que se va alejando en el tiempo, tiene que ver con el trabajo que ha producido un documental, no sé si llamarlo de creación, creo que es un documental que se llama El 87, y bueno, yo creo que conocí a tu padre, Nicolás, cuando estuve, en una de las veces que estuve ahí en Salto, me lo presentó Miguel Mota, que es el que nos alcanzó, y le damos las gracias, el documental tuyo, el 87, y nada, era para preguntarte cuándo fue que se estrenó, cómo fue que se hizo, y de dónde surgió la idea de hacer algo llamado El 87. Bueno, este documental se estrenó el 3 y el 4 de diciembre pasado aquí en las instalaciones de la Regional Norte de la Universidad de la República. La iniciativa originalmente es de la Comisión Honoraria de Carnaval del año 2009, que llama a Gabriel Vivó, mi compañero realizador, y a mí para comentarnos la idea de rescatar un poco la memoria carnavalera de Salto, que data de muchos años atrás. Y bueno, un poco quedó en nuestras manos forjar y armar esa idea, y terminó en este documental que se llama El 87, respondiendo a lo que nosotros visualizamos como un quiebre sociocultural que se da en el género murguero y sus consecuencias, ¿no? Específicamente sus consecuencias. En el caso tuyo, lo que yo no dije es que aparte sos, estudiaste Ciencia de la Comunicación, sos coordinador visual de la Usina Cultural, el MEC, dependiente del MEC, y bueno, estás también, trabajás en el Canal 4 de Salto, en Cablevisión, de alguna forma tenés una productora, o estás vinculado a una productora, y obviamente también están pensando en hacer trabajos. La idea de enfocar el carnaval ahí, surgió primero de una iniciativa ahí de la comisión que le planteó hagan algo del carnaval. ¿Cómo fue? Sí, no había un registro, ni hay un registro fílmico importante del carnaval, de la fiesta del carnaval en general en Salto, y el material que existía estaba muy disperso. A nosotros se nos planteó esta idea y se nos dejó las manos libres para concretar un trabajo que terminó en el 87, que habla específicamente de un año muy importante para el género murguero, específicamente en Salto, que sabemos también que fenómenos así se dieron en todo el Uruguay en la salida de la dictadura, ¿verdad? Pero originalmente la propuesta muy vaga en aquel entonces fue de la Comisión Honoraria de Carnaval, y la idea original sí es nuestra. Mirá, yo soy de Fray Eventos, y digo lo que cuentan en la película, una película, un mediometraje de 60 minutos aproximadamente, esa historia ocurrió en Fray Eventos también, o sea, claro, el desplazamiento de los antiguos murguistas por lo que ocurrió a la salida de la democracia, y bueno, todo ese entusiasmo que en el interior de la República de alguna forma replicó, o no sé si reflejó, lo que ocurría en Montevideo en el 84-85, que es todas las murgas compañeras, la politización, la toma, digamos, de partido por un discurso más bien de izquierda, y no la murga antigua, ¿no? Que era una murga más bien costumbrista y más bien de crítica general. Sí, exactamente, es así, y por lectura que nosotros también hemos hecho, este fenómeno se dio, se replicó, se reprodujo en todo el Uruguay. Nosotros específicamente lo tomamos para de alguna manera no dejar en el olvido o rescatar lo que la memoria colectiva olvidó, ¿no? O no rescató. En Salto particularmente se dio que en el año 88, un año después de ese 87, salieron 18 murgas, un récord absoluto para el género en Salto, que en realidad del 88 hasta el día de la fecha tuvo muchos altibajos, y al día de hoy, por ejemplo, en este carnaval que se presentaron 5 murgas, ¿no? Un hecho realmente significativo para el género,
por el descenso notorio de la participación de los actores carnavaleros y murgueros. Además, ese fenómeno que primero fue un auge, que parecía que iluminaba de alguna forma con ese discurso politizado, con ese discurso de protesta, ideológico además, pero determinó en un largo proceso de que desaparecieran los tablaos de barrio, las murgas de barrio desaparecieran, y que además la forma de concursar, la exigencia del concurso, de la puesta en escena, del maquillaje, absolutamente despojó a los viejos carnavaleros, que tenían el mismo sentir seguro, y creo que nosotros tratamos de demostrarlo en este documental, en este humilde trabajo, de que el sentir, el arraigo que tenían por la murga era mucho y muy trascendente para sus vidas, ¿verdad? Eso está claro. Surge también que digo, fueron desplazados también por una cuestión de profesionalización, digamos, ellos no tenían ese nivel de profesionalización en cuanto a rubros. Pero una pregunta, porque el documental yo lo vi, tiene una factura impecable, la verdad que puede andar bien en cualquier lado, pero más allá del tema, mi pregunta es, vos como realizador, ¿te interesaba, sos murguista, sos carnavalero, o lo que te interesó es la evocación del pasado y un poco la aventura de tratar de reconstruir una época que obviamente se ve en la cara de ellos cuando están hablando y todo, que estamos en plena evocación, ¿no? Donde todo el mundo está imaginando y recordando, ¿no? Las dos cosas a la vez. Sí, sí. Bueno, las dos cosas me pasan, ¿no? Una es que mi viejo, por allá por el 86, 87, de alguna forma, por ser un tipo creativo o estar en aquel ambiente de reuniones, de compañeros, empezó a elaborar esos primeros trajes del año 87, del año 88, o sea que tengo recuerdos muy latentes de mi viejo con guirnaldas. Es realmente gracioso recordar que los sombreros, los gorros se hacían con cartón y que los agarraba una lluvia en el desfile y se desplomaban todos, o pelotas, aquellas viejas pelotas de plástico decoradas con guirnaldas. O sea que tengo una pasión por el carnaval de niño, me encantan las murgas, me encanta el carnaval, y también me motivó mucho el hecho de haber conocido a estos dos, que yo los conocía antes en realidad, a estos dos viejos personajes carnavaleros que habían dejado de participar en las murgas, y que además coincidían en algo que es muy llamativo, pero que a su vez responde a lo que era la esencia, me parece a mí, de aquellas agrupaciones, ¿no? Los dos terminaron, uno falleció, pero los dos eran cuidamotos o cuidacoches, como se le dice habitualmente, ¿no? Entonces, sin duda que los dos representaban una unión, sus vidas, una unión muy fuerte con la pobreza, y la pobreza estaba muy de la mano con la murga, ¿no? Hecho que también cambió, ¿no? Con esa integración nueva que tenían los conjuntos de personas que provenían sin duda de la clase media, y bueno, el fenómeno no fue solo artístico, también fue social, ¿no? En ese aspecto, y por lógica capitalista, estos nuevos integrantes del carnaval que tenemos hoy, o que despertó este carnaval que tenemos hoy, eran masculinos, ¿verdad? Bueno, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, el hecho de incursionar en la murga para masificar una voz latente, oprimida, cómo de alguna manera funcionaba en contra de la propia esencia murguera, ¿no? Del barrio, de la gente que precisamente no podía alzar su voz, de la gente más necesitada, ¿no? Entonces me parece que se provocaba como una contradicción que tuvo resultados para mí muy llamativos y ricos. Yo, mientras miraba el documental, pensaba que también ese planteo, ese choque, que está hablando de Salto y del año 87, también refleja lo mismo que está ocurriendo un poco en estos años en Montevideo, entre la murga joven y la murga más estable. Entonces esa historia de que los nuevos vienen con otras cosas del teatro y vienen con otras ideas, en fin, eso ocurre porque hay como tiene que ver, la murga refleja, digamos, el devenir social, y obviamente las nuevas generaciones vienen con otra
onda distinta y eso choca un poco con la antigua. Quiero decir simplemente, si me dejas, Nicolás, que el documental, por lo que yo vi, está de 1 hora y está planteado en torno a 3 personajes. 2 de ellos, personajes le llamo yo, obviamente son personajes de carnaval, son personas, ¿no? 2 de ellos de la antigua, del antiguo carnaval, digamos, del carnaval, digamos, de pre-democracia, del 85, y otro, un tercero, de alguien protagonista, digamos, de ese desplazamiento en el 87-88, que es Trindade. Alberto Chirife, el negro Chirife, ese lo conozco, también lo conozco de ir a Salto, es el que hace un poco la narración de todo este documental. Pero hablame de los 2 primeros personajes. Bueno, uno es Vicente Justino Jaime, que es conocido en Salto como el Rengo. Es un personaje de por sí riquísimo. Tú, si tuviste la oportunidad de verlo, el simple hecho de captarlo en los lentes de la cámara, registrarlo, digo, es totalmente llamativo. Un hombre hijo de la pobreza y de la miseria. La anécdota que hasta que descontextualizada en el documental por gusto, cuando él narra del porqué de su renguera, es un poco la paradoja y el humor, la sátira que quisimos darle al documental con su participación. Un hombre que fundó su primer club de niños por allá por 1950, se llamaba Flojale que colea. Digo, hay que aclararle a los amigos que nos están escuchando que, digo, esta persona plantea que él es que tuvo esa renguera, digamos, fue porque su madre, aparentemente, se le cayó a su madre siendo un bebé, en fin, y cuenta ahí, y eso me interesaba también, cuenta algo que también se lo dijeron, es una cuestión media de leyenda. Él se imagina que fue así, que la cama era muy dura y que por eso le golpeó en la cadera, por eso que... Hay una transmisión oral ahí, sí, ¿no? Sí, de su abuela le cuenta que él lloraba mucho y que su madre era rezongona, digamos, y que porque lloraba mucho lo tira contra la cuna, y la cuna de hierro, entonces él se pega en la pierna y le provoca la renguera de por vida. Sí, pero es una evocación, digamos, que uno se da cuenta que realmente estamos asistiendo a un cuento prácticamente, porque hay una historia. Nicolás, si te parece, después de la pausa seguimos conversando un poco, porque te voy a preguntar más sobre este documental, El 87, un documental sobre el carnaval salteño y sobre las figuras históricas del carnaval salteño. Bueno, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí conversando en La Máquina de Pensar con el cineasta, con el realizador cinematográfico, digo bien, Nicolás Gallardín, acerca de El 87. Es un documental sobre un momento particular del carnaval salteño, pero que de alguna forma también refleja una mutación que ocurrió en el carnaval y que hace 25 años. Nicolás, el planteo, hay un momento en que el Rengo, por decir algo, porque se llama el Rengo, el personaje, ¿no? Porque estamos hablando de que el desplazamiento de los antiguos murguistas por los nuevos, digamos, del 85, 87, 88, tuvo que ver con el tema ideológico, sobre todo con el tema político, ¿no? Digamos, ellos por lo menos lo visualizan así. Después aparentemente hay otras cosas como pueden ser la profesionalización, la vestimenta, digamos, todo lo otro, el cuidado de los coros. Pero ellos, en principio, los 2 personajes hablan, digamos, del carnaval antiguo, hablan de la politización. Y este personaje, el Rengo, dice en un momento que habla de la dictadura y prácticamente parece, por lo que yo lo entendí, porque es muy breve, dice que en la época de los milicos, algo así lo entendí yo, era más fácil salir a la calle, no te salías tranquilo. Sí. ¿Es eso porque lo cortaste vos, o él no se expandió más en el tema? No, bueno, de por sí, para explicarlo un poco a quienes no lo vieron, aprovecho la oportunidad para decirte que va a ir al Museo de Carnaval en estos días,
pues te confirmaré la fecha y te pediré una mano para Sí, difundirlo. duda, Y a Cinemateca también, que estamos esperando una fecha. Bárbaro. Para explicar un poco mejor, digo, es un personaje, como le podemos decir, es corto, ¿no? Como le decimos vulgarmente, es un personaje muy corto para hablar. Y en realidad ese fragmento está, lo decidimos dejarlo así como estaba, porque lo que representa en realidad es una incapacidad de explicar algo, ¿no? Él quiere decir que en la dictadura se vivía mejor y que se podía salir a la calle, pero después habla de que si no hubiera sido porque favorecieran a los milicos, y ahí se pierde en esa... Está bien, está claro. Ese bagaje de no saber ni siquiera contextualizar aquella época que se vivió, ni poder explicarlo con sus propias palabras, o quizá no quiere, o en algún momento, no quiere. Él mismo se tranca y quizás es cierto. Y el otro personaje, estábamos hablando que es el mulato. El mulato es increíble como habla, ¿no? Es sorprendente como habla. Y son la antítesis, ¿no? Convivieron en el mismo tiempo y parecen una antítesis de un personaje de otro, tienen cosas muy diferentes, compartieron un tiempo, la misma pasión, y uno es un romántico y habla así como vos lo mencionás, y el otro no, el otro parece un tipo mucho más bruto, ¿verdad? Y sí, y creo que a través de Mulato se refleja esa pasión y ese amor rotundo por la murga, desconsiderado además, y demasiado considerado y respetado. Hay una parte, no sé si te invito a recordar un poco que tiene el encuentro que va al encuentro con los viejos compañeros de su murga. Y bueno, y ahí hay un montón de cosas que se pueden rescatar, ¿no? El respeto por el director es algo que a mí particularmente me encantó, ese saludo, el recitado que le hace uno de ellos al recibirlo. Bueno, un personaje que insólitamente en su pobreza dejó su vida en los tablados para alegrar a la gente, ¿no? Y creo que es un personaje riquísimo, y que bueno, falleció mientras nosotros estábamos... Bueno, eso es lo más sorprendente, digamos. Es un personaje, primero, que habla de una manera muy particular, tiene mucha seguridad, pero a la vez deja muchos espacios entre cada palabra porque las va pensando, y tiene un lenguaje bastante poético. Y por otro lado, lo brutal es que se va como achicando durante el documental, y ustedes casi pudieron filmar cuando se enferma y bueno, se enferma para fallecer, ¿no? Para fallecer, sí. El documental prácticamente termina en su línea narrativa ahí en la internación y falleció unas horas después. Impresionante, sí. Es un personaje que a mí me cuesta mucho decirlo, y además te imaginarás que el documental también fue bastante polémico acá, ¿no? Porque sin duda que despierta muchas susceptibilidades el hacer una propuesta de este tipo, y algunos pensar que debieron hacerse cargo de ese fenómeno, que yo no lo creo así, pero es un personaje olvidado, son personajes olvidados, y no son rescatados por... Bueno, yo había algo del documental que a mí lo asocié con aquel de Buenavista Social Club, en el sentido de ir a buscar a los viejos que están como arrumbados, y a ver qué pueden cantar o qué pueden decir. Había un aire de eso. Nicolás Jardín, lo que te voy a pedir es que cuando lo estrenen aquí en Montevideo, bueno, nos avises, y obviamente vas a venir a Montevideo, entonces capaz que podemos arreglar un encuentro acá, en el día previo, no sé, digo, porque a veces vienen en el día, digo, no sé. Bueno, será un placer, muchas gracias. Y podemos conocernos y conversar un poco más in extenso sobre este documental, el 87. Después de la pausa, después de la música, vamos a hablar del Festival de Cine de Punta del Este, pero te mando un abrazo a vos y a toda la gente de Salto. Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias por la oportunidad y buscar estos ámbitos de difusión, de que en el interior también se hacen cosas que cuestan mucho y que está bueno. Pará, Nicolás, me dicen que está al aire Alejandra Trelle, también organizadora del Festival de Cine Punta del Este, simplemente para presentártela nada más y decirte que Alejandra, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Gracias por escuché un pedacito de la entrevista porque venía de la casa y me pareció súper interesante lo que estaban contando. Es un documental que acaba de un mediometraje, Nicolás Jardín, sobre un momento, digamos, de transición del carnaval, o sea, una especie de Buenavista Social Club, pero del carnaval salteño. Qué bueno, a ver cuándo lo podemos ver en salas.
Dale, queda hecha la invitación. Bueno, aparentemente en Cinemateca lo van a pasar, dice Nicolás. Te mando un abrazo, Nicolás, y le doy la bienvenida a Alejandra Trelles. Gracias, Chao, Nicolás. Alejandra, simplemente para decirte cómo andás. Primero darte la bienvenida. No, muchas gracias por recibirme. La verdad que está bueno poder difundir esto que estamos haciendo y que lo hacemos justamente para que el público pueda disfrutarlo, y si no fuera por ustedes no se enteran. La pantalla grande se muda a Punta del Este. Esto es lo que dice el 15º Festival de Cine de Punta del Este. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las novedades para este festival? Bueno, esta edición va a tener, es una bastante grande, digamos, va a tener una competencia latinoamericana donde se presentan 12 películas, y luego un panorama iberoamericano un poco más vasto con películas de toda Latinoamérica y España, y después vamos a tener un panorama internacional de películas de más de 25 países participando, y una muestra de lo que es el cine mexicano hoy, porque México es el país invitado en esta edición del festival. Además de esto, hay un adelanto de lo que va a ser la 30ª edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, que organiza Cinemateca. Películas que van a estar en el festival se van a poder ver como adelanto en pantallas de Punta del Este y Maldonado. Además, este año se inaugura un espacio itinerante que va a estar va a ir rotando por distintos barrios, como va a estar en San Carlos, en el Centro Cultural de Cerro Pelado y en Maldonado Nuevo. Van a hacer pantallas al aire libre si el clima lo permite, y bueno, y si no, se van a hacer dentro de los centros culturales, ¿no? Es un poco siguiendo la experiencia de Efecto Cine, esa de las pantallas. Justamente sí, es con la gente de Efecto Cine que provee de toda la parte técnica, y bueno, y la programación viene del festival. Así que bueno, es como llevar las películas que van a estar en salas de Cantegril, Libertador y Casa de la Cultura de Maldonado a barrios un poquito más alejados, ¿no? Pero dentro del mismo departamento, para que la gente justamente no tenga que desplazarse tanto. Las distancias de Maldonado son muy grandes. Sabemos que la gente de ese departamento trabaja muy duro durante toda la temporada estival, y bueno, y este es como un momento también para ellos de un poco de vacaciones, ¿no? Sí, aflojar un poco y de vacacionar ellos. Claro, entonces bueno, en un festival de cine la verdad que es como las vacaciones ideales, digamos, aunque no sean de vacaciones, pueden pasarse la tarde y la noche mirando buen cine. Abren el festival, veo, con una película que había hace muy poquito, Violeta se fue a los cielos, sobre la legendaria cantante Violeta Parra. Exactamente, es la apertura del festival, y va a contar con la presencia de la actriz principal de la película, que justamente encarna a la legendaria Violeta Parra. Se llama Francisca Gavilán. Y casi hace un papel increíble, impresionante, ¿no? O sea, es como ver la Violeta Parra, ¿no? No sé cómo hizo, pero son parecidas. Sí, pero hay como una... Y aparte Francisca es cantante, entonces ella misma interpreta las canciones de Violeta, y parece que estuviera cantando Violeta Parra. Es sorprendente. Una cosa impresionante. Sí. Y bueno, y esa misma función de apertura, luego la película se va a poder ver en Maldonado Nuevo también, con la presencia de la directora, que la directora va a presentar, la actriz que va a presentar la película, bueno, a la gente que se reúne en la plaza allí. Y bueno, y la verdad que es una experiencia no solo para la gente, ¿no?, que va a poder ver la película y discutir con la actriz cuestiones de la película, y también de Violeta Parra, ¿no?, que de repente ella tiene que haber trabajado mucho el personaje para lograr eso. Y bueno, es una experiencia no solo para la gente que vaya a ver la película, sino también para la propia actriz, que hace un poco las cosas a la manera de Violeta Parra, que iba como de pueblo en pueblo, de pequeña localidad en localidad, cantando las canciones de su repertorio y recogiendo también canciones de los pueblos, ¿no? Sí, aparte que tiene, primero que digo, ese trabajo que tuvo de recolección de folclórica, ¿no? Pero por otro lado, digamos, esa utopía que tenía de los 60 de querer después cantar en una especie de carpa, en una especie de circo, que después fracasa inevitablemente, y bueno, la asume en la depresión, pero ella está impresionante. Sí, es muy, la verdad que muy lindo. Y bueno, y la película de clausura va a ser también una sorpresa realmente, porque va a estar
la película uruguaya mexicano-uruguaya, perdón, La Demora, de Rodrigo Plá, que bueno, que es una película que acaba de ganarse 2 premios muy importantes en el Festival de Berlín, y que bueno, se va a ver por primera vez en Latinoamérica en las pantallas de Punta del Este en el cierre del festival. De Rodrigo Plá hemos visto La Zona, fue la más conocida. Zona, después hay otra más que no la vi. Sí, La Zona, que se pasó en un festival de Cinemateca, y luego hay una que se llama, ahora no me acuerdo el nombre, pero que también se estrenó en salas. Y el guión es de Laura Santulo, y que es la misma de la Zona. Exactamente, sí, es la guionista, son co-guionistas en realidad, y ellos trabajan juntos siempre los guiones, y dirige Rodrigo, pero lo escriben juntos. En el caso, perdón, que en el caso de Violeta se fue a los cielos, ¿viene el director también, Wood? No, Andrés Wood finalmente no pudo venir porque tiene otros compromisos, pero bueno, va a estar muy bien representada la película con Francisca Gavilán, que es una actriz de primer nivel. Sin duda. Las flores de mi familia, en el rubro uruguayo, Juan Ignacio Fernández Jope, vamos a hablar de la semana que viene. Es una película que creo que va a impactar. Yo la vi, me pareció muy interesante, tiene momentos realmente sorprendentes y que salen un poco del cine uruguayo. Y después hay una tal Ospi, de Gerardo Castelli. Sí, Ospi es una película de Gerardo Castelli que el año pasado, en la edición 14 del Festival de Punta del Este, ganó el Work in Progress, que es una sección que organiza el Instituto del Cine, que otorga un premio para la finalización de las películas uruguayas que se presentan. Ospi el año pasado ganó ese premio, y este año, con la película terminada, se presenta en el panorama. Y creo que Las flores de mi familia, capaz que la había ganado 2 años antes, puede ser, ¿no? Las flores de mi familia también ganó en la edición pasada. La pudo terminar, se presentó en el Festival de La Habana, que es un festival muy prestigioso, y ahora se presenta en la competencia latinoamericana de esta edición del Festival de Punta del Este. Y después hay una película acá que es en que Roxana Blanco es protagonista, que es El sexo de las madres. El sexo de las madres, sí, es una película argentina que va a tener su premier mundial en el Festival de Punta del Este. Es un drama bastante interesante sobre 2 mujeres que se conocen desde hace mucho tiempo, pero no les quiero contar más porque la tienen que ver. La actuación de Roxana Blanco es impecable, la verdad que es muy buena, y Roxana Blanco también es la protagonista de La Demora, de Rodrigo Plá, así que están 2 películas en el mismo festival. Sorprendente. Y después veo que a nivel internacional rescatan a un realizador polaco que yo no sabía que todavía estaba, que se llama Sergi Skolimowski. Es un director que en su momento tuvo mucha... Sí, bueno, sigue teniendo. Sí, Essential Killing la verdad que es un thriller increíble que te deja realmente en vilo, y que habla un poco también de un tema político que se ha estado discutiendo un poco en Europa, y es estos vuelos clandestinos que hay con gente que se llaman terroristas, y que no se sabe mucho dónde están esos campos de concentración o de lugares de interrogatorio. Y bueno, justamente es un personaje del que no sabemos nada y que se escapa de uno de esos vuelos, y que trata de sobrevivir en un bosque en Polonia, o no sabemos en qué lugar de Europa del Norte, con temperaturas de menos 25 grados, sin comida y escondiéndose, ¿no? Y es el actor Vincent Gallo. Vincent Gallo, que sí, que es impresionante el trabajo que hace. Vincent Gallo es director y actor, en este caso es el actor de la película, y la verdad que bueno, increíble. Es una película súper interesante y entretenida al mismo tiempo, ¿no? Obtuvo 3 premios en una muestra de Venecia, así que algo debe valer, digamos, debe haber destacado. Sergi Skolimowski, ahora estaba tratando de acordarme, pero son películas rarísimas, pero ahora no me acuerdo mucho cómo Sí, se han hecho retrospectivas en Cinemateca. Sí, pero no. Bueno, Alejandra Trelles, gracias por estar acá, gracias por darnos este panorama. Esto comienza ya dentro de poquito, y nada, el sábado 10, y bueno, y la verdad que mi consejo para la gente que pueda ir, o que los que estén allá, es que no se pierdan ninguna película, porque todas valen la pena. Y para la gente también de Montevideo, algunos se puede ir el fin de semana a Maldonado y bueno, y aprovechar y aparte, ir al cine. En esta época es buenísimo estar ahí, porque tiene todo lo lindo, pero no hay tráfico, no hay tanta gente.
Está muy lindo, la verdad. Te mando un abrazo grandote, Alejandra. Muchas gracias por todo, un abrazo, hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora los invito a escuchar un cuento de Felisberto Hernández en la voz de, bueno, es un programa de radio, pero es un cuento que en su momento fue realizado, llevado al cine, llevado al video, cine y video, con la interpretación de Leo Maslía. Me estoy refiriendo al corto y al cuento Muebles el Canario. Muebles el Canario. La propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. Yo había ido a parar unos meses de vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. Cuando llegué de vuelta hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volví a mi pieza más bien temprano y un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en un tranvía. Lo tomé en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire, pues mi camisa era de manga corta. Entre las personas que andaban por el pasillo, hubo una que de pronto me dijo: «Con su permiso, por favor». Y yo respondí con rapidez: «¿Es de usted?». Pero no solo no comprendí lo que pasaba, sino que me asusté. En ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que aun cuando ese señor no había terminado de pedirme permiso, y mientras yo le contestaba, él ya me frotaba el brazo desnudo con algo frío, que no sé por qué creí que fuera saliva. Y cuando yo había terminado de decir «es de usted», ya sentí un pinchazo y vi una jeringa grande con letras. Al mismo tiempo, una gorda que iba en otro asiento decía «después a mí». Yo debo haber hecho un movimiento brusco con el brazo porque el hombre de la jeringa dijo «¡Ey! ¡Lo voy a lastimar! ¡Quieto!». Pronto sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. Después empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. Muebles el Canario. Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme el otro día por los diarios. Pero apenas bajé del tranvía pensé: no podrá ser un fortificante, tendrá que ser algo que deje consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda. Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera, estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. Antes de dormirme pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o bienestar. Todavía no había pasado el sueño cuando oí en mí el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal como una enfermedad nueva. Pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Estas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía: «Hola, hola, transmite difusora El Canario. Hola, hola, audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones», etcétera, etcétera. Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí a esperar. Estaban ahora pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los Muebles El Canario. Y de pronto dijeron: «Como primer número se transmitirá el tango». Desesperado me metí debajo de una cobija gruesa. Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. Enseguida me saqué la cobija y empecé a caminar por la habitación. Esto me aliviaba un poco, pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Me acosté de nuevo y al agarrarme de los barrotes de la cama volví a oír el tango con más nitidez. Al rato me encontraba en la calle. Buscaba otros ruidos que atenuaran el que sentía en la cabeza. Pensé en comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué habría que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vino un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes, el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora.
pero de pronto miré para adentro del tranvía y vi otro hombre con otra jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me habían dado hace una hora. Él me miró asombrado y dijo, ¿no le agrada la transmisión? Absolutamente, le dije. Espera unos momentos y empezará una novela en episodios. Horrible, le dije. Él siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Yo no oía más el tango, ahora volvían a hablar de los muebles. Por fin el hombre de la inyección me dijo, señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas El Canario. Si a usted no le gusta la transmisión, se toma una de ellas y pronto. Pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo voy a volverme loco. En ese instante oí anunciar, y ahora transmitiremos la poesía titulada Mi sillón querido, soneto compuesto especialmente para los muebles El Canario. Después el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo, yo voy a arreglar su asunto de otra manera. Le cobraré un peso porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierdo el empleo, pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas. Yo lo apuré para que me dijera el secreto. Entonces él abrió la mano y dijo, venga el peso. Y después que se lo di, agregó, dese un baño de pies bien caliente. Muebles El Canario, de Felisberto Hernández. En Muebles El Canario de alguna forma estaba anticipando, no sé, una forma de hacer radio, de hacer publicidad en la radio que no se dio, pero bueno, es parte de la gigantesca imaginación de este autor, Felisberto Hernández, en un cuento muy breve, muy corto, y el video en su momento, la adaptación fílmica con Leo Maslía no estaba de todo mal, a mí me gustó. Sin embargo, este cuento